Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Nos adentramos hoy en un apartado que tiene como título la adivinación y la magia. Es a partir del punto 2115. Y os recuerdo que estamos hablando de diversos pecados contra el primer mandamiento. Estamos haciendo como un examen, ¿no?, de las materias que entran en ese primer mandamiento de amarás al Señor sobre todas las cosas. No tendrás más que un solo Dios, un Señor. No hemos de ser idólatras. El cristiano está llamado no a servir a dos señores, sino a tener a Dios como único Señor de su vida. En ese contexto habla aquí de la adivinación y de la magia. Dice así el punto 2115. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Bueno, pues comentamos este punto, que es muy interesante y muy práctico. Afirmación de partida. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Dios conoce el pasado, presente y futuro y lo conoce como un eterno presente. Sabemos que Dios está fuera del tiempo. El tiempo es una creación de Dios. El tiempo, al igual que el espacio, son criaturas de Dios. Si hiciésemos la pregunta, a ver, ¿cuánto espacio ocupa Dios? ¿Dios ocupa mucho espacio o ocupa poco espacio? Es ridícula la pregunta, porque Él ha creado el espacio, Él está fuera del espacio. Todo el espacio, todo el universo es pequeño para contener a Dios, y sin embargo Dios es capaz de estar presente, pues, en la Eucaristía, en ese pequeño trozo de pan. O sea, que Dios no ocupa espacio, está fuera del espacio, ¿no? Bueno, pues lo mismo decimos del tiempo, del espacio y del tiempo. ¿Dios qué es? ¿Es viejo o es joven? No, mire usted, Dios es eterno, que es distinto. No es ni viejo ni joven, ¿no? Dios ha creado el tiempo. Pero para Dios el día de la creación del tiempo es hoy. Y para Dios el día del fin del mundo es hoy. Él está fuera del tiempo. O sea, nos cuesta imaginar esto, ¿no? Más bien, es imposible imaginarlo. Hay que intentar razonarlo, no imaginarlo, porque la imaginación estorba. Hay que intentar dejar un poco a un lado la imaginación como que es no ayuda en este caso, ¿no? Es un perrito, como decía Santa Teresa, es un perrito que hay que dejar fuera de la iglesia. Cuando uno entra en la iglesia, no tiene que dejar el perrito fuera. Algo así hay que hacer con la imaginación, que nos estorba, ¿no?, para reflexionar sobre Dios. Hay que razonarlo más que imaginarlo. El día de la creación del mundo es hoy para Dios, y el día del fin del mundo es hoy para Dios, ¿no? Por lo tanto, lógicamente, Dios conoce pasado, presente y futuro. Lo conoce perfectamente. Sin que eso, fijaros bien, sin que el hecho de que Dios conozca el futuro condicione para nada nuestra libertad, que suele ser otro de los líos que nos armamos en nuestra cabeza, ¿no? Nos armamos el lío de, claro, si Dios conoce el futuro, entonces yo no soy libre, ¿no? ¿Por qué no vas a ser libre? Dios conoce el futuro sin que eso esté determinando para nada tu libertad. Dios lo que conoce es cuál va a ser el ejercicio libre que tú tengas de tu libertad. Dios conoce cuál va a ser el resultado de ese ejercicio tuyo libre y sin condicionamientos, mejor dicho, sin que te determine nadie, ¿no? En las opciones libres que tú tomes. Dios conoce cuál va a ser tu opción última, libremente tomada por ti. Y el hecho de que lo conozca, eso no te determina, pues no. No te determina. Es algo similar a que
Bueno, es algo similar a, por ejemplo, poniendo un ejemplo, pero claro, los ejemplos siempre se quedan cortos, cuando después los queremos referir a Dios. Un padre pues está inculcando en un hijo unos principios, ¿no? Y se los inculca, bueno, y como conoce a su hijo, cree, o sea, sabe que lo más probable, con toda probabilidad, su hijo pues va a hacer tal cosa porque le conoce y sabe que es muy perezoso o sabe que le gusta mucho esto, y entonces dice, bueno, aquí hay un 99% de posibilidades de que mi hijo haga tal cosa. Bien, el hecho de que el padre conozca qué va a hacer su hijo está determinando la voluntad de su hijo. No, de hecho igual le ha estado diciendo que haga lo contrario. Pero aunque le ha estado inculcando lo contrario, él, como le conoce mucho, sabe que hay un 99,99% de posibilidades de que haga otra cosa concreta. El hecho de que el padre conozca qué va a hacer el hijo no lo determina, no, en absoluto. Bueno, pues este ejemplo, muy parcial, apliquémoslo a Dios, porque es que Dios no sabe probablemente qué va a hacernos, sino lo sabe con toda seguridad porque conoce el futuro. Pero no lo determina. Al igual que el hecho de que el padre conozca con mucha probabilidad qué va a hacer su hijo, no está determinando lo que haga su hijo. Es más, que igual él ha intentado que haga lo contrario. Bueno, pues por eso, el que Dios conozca el futuro no quiere decir en absoluto que condicione nuestra libertad, su conocimiento. Dios conoce el pasado, presente y futuro. Dios es omnisciente, todo lo conoce. Igual que se dice Dios es todopoderoso, ¿no? Dios es omnisciente, todo lo conoce. Bien, pues esta es una cualidad de Dios. Dios es Dios. Lo contrario sería pues una imagen de Dios limitada, una imagen de Dios cercenada, ¿no? Una imagen de Dios a la que se limita su infinitud, ¿no? A Dios no se le puede poner cortapisas, ¿no? O no se le puede proyectar en él nuestras limitaciones. Nosotros sí somos limitados, claro. Para nosotros el pasado, presente y futuro no nos condiciona. Para Dios no. Dios es infinito. Bueno, pues lo que dice aquí el catecismo es: Dios puede revelar, ¿no?, el porvenir a sus profetas o a sus santos. ¿Puede hacerlo? Sí, Dios puede hacerlo. Primero, pues porque es algo excepcional, ciertamente, ¿no? Pero Dios puede hacerlo. Primero porque es soberano. Porque nosotros no somos quienes para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Dios es soberano, es que eso tengámoslo en cuenta. Me acuerdo que en una ocasión, hablando con alguna persona pues sobre el tema de las apariciones de la Virgen en Lourdes y algunos otros lugares, ¿no?, pues esta persona me decía, a mí tenía una sensibilidad bastante contraria, ¿no?, a esas apariciones de la Virgen, me refiero incluso a las aprobadas por la Iglesia. Tenía una sensibilidad bastante contraria, entonces me decía, es que a mí me parece que no es necesario y tal, las apariciones de la Virgen y tal y cual, ¿no? Y yo le decía, oye, y Dios es soberano, ¿no? Él sabrá lo que tiene que hacer, ¿no? Eso de que ese argumento a mí no me vale, eso a mí me parece que no es necesario. Hombre, vamos a ver, la última palabra tendremos que dársela a Dios, ¿no? A ver si Dios va a tener que pedir permiso, nos va a tener que pedir permiso a ver qué nos parece a nosotros las cosas, ¿no? Pues, esto creo que es importante. A veces tenemos una cierta soberbia en pensar y en imaginar cómo tendría que hacer Dios las cosas para que a mí me parezcan bien. Hombre, vamos a ver, ¿no? Seamos un poco más humildes. Esta persona me decía, a mí me parece que no, yo no creo en las apariciones de la Virgen en Lourdes porque me parece que Dios no tiene necesidad de hacer eso. Hombre, déjale que Él decida, ¿no? Déjale que Él decida, que Dios es soberano, ¿no? Bueno, por lo tanto, primer argumento, la soberanía de Dios. Bueno, el hecho de que también en la historia de la salvación nosotros hemos visto, o sea, uno lee la Sagrada Escritura y ve que en algunas ocasiones determinadas a los profetas Dios les reveló el futuro y quiso también que ellos
lo manifestasen en algunas profecías concretas, en algunas profecías, bien es cierto que de una manera humilde. Las profecías nunca han sido una especie de un elenco de curiosidades. Las profecías han sido también hechas de una manera muy parca, muy escueta, ¿no? Pero han existido esas profecías, ¿no? Existen los profetas también como hombres que tienen una palabra de Dios sobre el futuro. Bueno, pues y ha formado parte de la historia de la salvación. La misma llegada del Mesías fue largamente profetizada. Fue largamente profetizada que nacería de una virgen, etcétera. El pueblo de Israel fue discerniendo en aquellas profecías. Luego, por lo tanto, Dios puede hacerlo. De hecho, lo ha hecho, ¿no? En momentos determinados, esa revelación del porvenir, en ocasiones lo ha hecho. Hay un tema que creo que no es menor, que no es menor. Dice, Dios puede revelar el porvenir, dice aquí, a sus profetas o a otros santos. O sea, es decir, que la experiencia nos dice que no nos revela a cualquiera, que si como algo excepcional, en algún momento determinado Dios ha revelado el futuro, lo ha revelado a los profetas y a los santos. No lo ha revelado a cualquiera. Y también yo creo que esto es un signo de discernimiento. Porque claro, también hoy en día vemos de todo, ¿no? Este es un mundo muy complejo y vemos de todo. Y al mismo tiempo que también se está produciendo una gran secularización, pues un olvido de Dios y un construir una sociedad sin Dios, de espaldas a Dios, también al mismo tiempo que está ocurriendo esto, hay un florecimiento, pues quizás por reacción contraria, ¿no? Hay un florecimiento de videntes y de supuestos adivinos y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces dicen, no, vamos a ver, y entonces ¿cómo discernimos cuando se trata de un auténtico adivino, un vidente, un profeta, o cuando es un desequilibrado, o cuando es una persona, bueno, pues que incluso tiene mala fe y engaña? ¿Cómo se discierne eso? Hombre, a veces es bastante fácil, ¿no? Sobre todo cuando los desequilibrios psíquicos y psiquiátricos son muy patentes, ¿no? Pero también hay otros signos de orden moral y de orden espiritual que desde luego yo creo que son muy prácticos para discernir. Uno primero, pues la humildad. Es evidente, ¿no? Es decir, los dones de Dios se suelen llevar en el ocultamiento. A mí me impresionó mucho cuando murió Sor Lucía, pues aquella vidente de Fátima, que durante tantos años estuvo pues en el Carmelo de Coimbra. Pues me impresionó mucho que en esa carta que es costumbre en el Carmelo, publicar una carta sobre lo que ha sido la vida y las virtudes de una carmelita que ha fallecido. Pues la priora contaba que durante mucho tiempo ella había sido, la priora en concreto, ¿no? Ella cuando entró en aquel Carmelo de Coimbra, pues había oído que allí había entrado Sor Lucía, ¿no? La vidente de Fátima, que había entrado de una orden religiosa de vida activa y finalmente, pues para recluirse más y esconderse a los ojos del mundo, entró en un Carmelo, porque ella no quería ser objeto de espectáculo ante el mundo, ¿no? Y por eso pasó de la vida activa a la vida contemplativa. Entonces, cuando la actual priora, ¿no?, entró como novicia en el Carmelo de Coimbra y sabía que allí estaba la tal Sor Lucía, la vidente de Fátima, él pensaba que esa Sor Lucía sería el centro de atención de la comunidad de carmelitas, que lógicamente en las recreaciones que tienen ellas, que hablan de algunos temas, cuando pueden hablar y se rompe el silencio, pues que Sor Lucía sería el centro de atención y que todo el mundo le preguntaría cosas y le diría, ¿y cómo era la Virgen? ¿Y cómo era tal? ¿Y cómo era cual? ¿No? Y no, se llevó la sorpresa de que en absoluto, allí Sor Lucía pasaba absolutamente desapercibida. Es más, le costó mucho tiempo enterarse de quién era de allí esa Lucía, porque ella se cambia en el nombre, no tiene un nombre en religión, porque ella no lo comentaba, lo llevaba en el ocultamiento. Y eso es un signo de autenticidad, es un signo de autenticidad. Los dones de Dios son humildes. A mí me hace mucha gracia cuando
en este mundo secularizado, en algunos programas de esos de telebasura, te sacan ahí a un supuesto vidente en televisión, en no sé qué cadena, de esa que al mismo tiempo se ríe de la Iglesia, y te sacan allí uno diciendo que es un vidente, y dice, pero vamos a ver, pero es que nos pensamos nosotros que un santo de Dios va a ir a un programa de ese estilo, pero hombre, sí, solamente de pensar en tal posibilidad te da la risa, ¿eh? Por tanto, primer criterio para discernir, ¿no?, el auténtico profeta o vidente, de quién es un falso, ¿no?, un falso vidente, o que tiene una supuesta adivinación que es falsa, o que es una persona desequilibrada, esta humildad. Segundo, el hecho de que en este mismo orden de humildad, estos dones extraordinarios o sobrenaturales se ponen siempre en manos de la Iglesia para que ella discierna. Eso es otro hecho taxativo. Un signo de autenticidad es que algo se ha puesto en manos de la jerarquía de la Iglesia para que ella discierna. Si no es así, mal asunto. No creemos en supuestos dones sobrenaturales que son hechos al margen de. Recuerdo que en una ocasión alguien me dijo que si no sé en qué lugar, que el ángel le había dado a una persona supuestamente mística, le había traído una sagrada forma consagrada, en una hostia consagrada, y entonces allí entre conocidos suyos, etcétera, habían hecho una acuestación para comprar una custodia y tener allí en su casa el Santísimo expuesto, ¿no? Y digo, pero hombre, ¿y eso no lo han llevado al párroco ni al obispo? No. Bueno, pues no me lo creo. No me creo ese hecho sobrenatural, no me lo creo, porque el hecho de que no sea un supuesto hecho sobrenatural, no se ha puesto en manos de la Iglesia, ya es signo ya de falsedad. Por lo tanto, sí que hay, ¿no?, hay elementos de discernimiento muy claros, que son la humildad, el ocultamiento y el discernimiento, y la confianza en la Madre Iglesia como criterio último de discernimiento. Porque caminando por libre, caminando por nuestra cuenta, somos fácilmente engañados. Y luego, aparte de que es evidente de que puede haber muchas personas con buena voluntad, pero que tengan también un nivel de desequilibrios grandes, que también forma parte de esta generación, ¿no?, el que tenemos también tantas heridas y tantos desequilibrios. Bueno, pues que yo creo que la persona que tenga ese desequilibrio ciertamente ya no tiene culpabilidad, ¿no? Pero quien sí puede tener culpabilidad es quien le está dando pues cancha y le está dando un hálito de credibilidad, ¿no? Por lo tanto, Dios sí puede revelar, Él es soberano, y Él puede revelar el futuro a los santos y a los profetas, pero lógicamente debe de ser eso discernido con seriedad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos comentando este punto 2115, en el que se habla el apartado sobre la adivinación y la magia. Decíamos en la intervención anterior que Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos, puede hacerlo, es soberano. Ahora bien, también creo que conviene una palabra para decir, de ordinario no lo hace. De ordinario no lo hace. Por eso aquí dice después, sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en confiar en Dios sin tener que conocerlo, sin tener que conocer el futuro, quiero decir. O sea, de ordinario no lo hace. La revelación de Dios no consiste en saciar curiosidades del hombre. ¿Y esto cómo será? Y lo otro no sé qué. ¿Y qué sucederá? Y lo otro no sé. No, la revelación, Dios cuando revela y nos revela lo que necesitamos conocer para nuestra salvación, no revela curiosidades. ¿Cómo será esto? Y conoceré a los hijos de mis hijos. ¿Y esto cómo será? No, Dios no revela curiosidades. Ni siquiera de sí mismo, tampoco, del mismo Jesucristo. Nos ha revelado, sí, pues escuetamente, pues su vida, pero vamos, sin saciar muchas curiosidades, que de hecho los evangelios apócrifos, los que fueron surgiendo posteriormente y que la Iglesia, claro, no aceptó como evangelios canónicos porque ya eran muy posteriores, los evangelios apócrifos surgieron por dos motivos, porque muchos de ellos nacían en herejías concretas, ¿no? Eran evangelios que expresaban herejías concretas de tipo gnóstico, pero también otro motivo del surgimiento de esos evangelios era el intentar saciar curiosidades y contar cosas de Jesús que, claro, por ejemplo, de los evangelios de la infancia hay muchas cosas ¿y qué haría Jesús con esto? ¿Y qué haría Jesús con lo otro?
existe una tendencia curiosa en nosotros, que a veces también muchos evangelios apócrifos fueron escritos en siglos posteriores, utilizando la imaginación para saciar curiosidades, ¿no? Y que evidentemente no son revelados y la Iglesia no los aceptó como palabra de Dios. La revelación, pues, es austera. Es verdad que Dios nos dice lo sustancial, lo que necesitamos saber para nuestra salvación, ¿no? Pues, por ejemplo, nos habla de que compareceremos ante Dios. Nos habla de ese comparecer ante Dios en el momento de nuestra muerte y del juicio final, cuando Dios venga en gloria, etcétera. Pero vamos, sin saciar curiosidades. Y mucha gente te dice, ¿y cómo será nuestro cuerpo? ¿Y será parecido? ¿Y será un cuerpo así de estilo joven? ¿O será un cuerpo de estilo mayor? Y entonces, claro, y tenemos montones de curiosidades, ¿no? Bueno, dejémoslo estar. La revelación nos dice lo sustancial y al mismo tiempo nos pide que seamos capaces de mortificar nuestras curiosidades, ¿no? Entonces, ¿por qué de ordinario Dios no revela el futuro? Yo creo que también esto merece una reflexión. ¿Por qué de ordinario no lo revela? Sí, lo hace en ocasiones algunos profetas, algunos santos, pero muy excepcional, ¿eh? Yo diría que en primer lugar, de ordinario Dios no revela el futuro sencillamente porque no nos conviene. Porque no nos conviene. Vamos, si Dios revelase el futuro y una persona supiese que su destino eterno es la condenación, pues entonces diría, bueno, pues entonces ¿para qué luchar, no? Total, si me voy a condenar, ¿para qué luchar? ¿Para qué intentar ser santo? ¿Para qué intentar superar mis pecados? Total, si Dios a alguien le revelase que su destino eterno va a ser la salvación, diría, bueno, pues entonces si estoy salvado, tranquilos, ¿no? Total, ya para qué esforzarme si ya lo tenemos seguro, el aprobado ya me lo han garantizado. O sea, primero porque no nos conviene. Segundo, yo creo que también porque nos volveríamos tarumba, ¿eh? Es verdad, yo creo que si conociésemos el futuro, vamos, a veces tenemos curiosidades, pero más vale que no se nos cuenten, porque posiblemente yo creo que conocer el futuro sería para nosotros durísimo, ¿no? Sería muy duro. De hecho, por ejemplo, cuando un condenado a muerte pues tiene que estar contando los días atrás de cuándo va a ser ejecutado, bueno, pues la verdad es que me imagino que tendrá que ser una situación durísima el que él conozca que dentro de 8, 7, 6, 5 días voy a ser ejecutado, etcétera. Pues me imagino que tendrá que ser una prueba durísima. Yo creo que nos volveríamos nos desequilibraríamos muchas veces conociendo el futuro. Pero sobre todo, ¿no? Decimos, no nos conviene, incluso yo creo que nos volveríamos tarumba, ¿no? Pero es que lo principal, no nos corresponde saber el futuro. Nosotros no somos Dios, somos criaturas, somos peregrinos. Y bueno, y está en la esencia de ser peregrino, en esta vida, está en la esencia de ser criatura, que nuestra vida sea un ir descubriendo paulatinamente, un ir descubriendo, unirnos abriendo la realidad, ir pasando de la potencia al acto, ¿no? Ir creciendo, ir madurando. Eso es propio de nuestra vida, ¿no? Nosotros tenemos una tentación continua de pretender llegar al fin sin haber pasado por el intermedio. No, oiga, y eso es una tentación. Y Dios también creo que bendice al hombre que acepta su criaturalidad, ¿no? Que acepta su condición limitada y tiene que ir poco a poco conociendo las cosas, ¿no? Y se da cuenta que ahora las conoce en más plenitud que hace 15 o 20 años, ¿no? Bueno, pues bendito sea Dios, ¿no? Bendito sea Dios que el Señor tiene con nosotros esa pedagogía de crecimiento paulatino. Bueno, pues por tanto, de ordinario no lo hace. De ordinario Dios no revela el futuro. Y dice aquí, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia, en lo que se refiere al futuro, y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Por lo tanto, he aquí la conclusión, podríamos decir, ¿no?, del tema de hoy. La actitud cristiana debe ser esta: el abandono filial en la providencia del Padre. ¿Os acordáis de aquel texto de Mateo 6 que dice: no andéis pues preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué sucederá, qué no sé qué? Que ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso.
tú busca primero el reino de Dios y las demás cosas se te darán por añadidura. Este es un texto clave, ¿eh? El de Mateo 6, versículo 31 y siguiente. Es un texto clave, porque en él se nos está hablando de que te abandones sobre el futuro. ¿Qué será? ¿Cómo ocurrirá? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuántos? ¿No? Esa especie de ansiedad que tenemos. Abandónate. Estás en manos de un Dios providente. Dios te quiere a ti más que tú a ti mismo. Luego, ten confianza. Ten santo abandono en la providencia. Digamos que también una manera de examinar, ¿no?, si amamos a Dios sobre todas las cosas, si cumplimos bien el primer mandamiento, es tener también el santo abandono. El santo abandono, que estoy en manos de Dios, ¿no? Pero no digo que Dios es todopoderoso. No digo que Dios es mi Padre y que me ama. Pues entonces, ¿qué? Vamos a sacar las consecuencias de eso, ¿no? Porque si me ama con locura, que me lo ha demostrado, ¿no?, en la cruz de Jesucristo, si me ama con locura y es todopoderoso, entonces yo, ¿a qué temo? Vamos a ver. Y estoy en sus manos y Él es Padre providente. ¿A qué temo? Bueno, pues es que es la consecuencia lógica es el santo abandono. El santo abandono, estoy en sus manos, ¿no? Incluso sabéis que hay momentos en los que Jesús reprende a sus discípulos por su falta de abandono y de confianza. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué has dudado? Yo creo que la conclusión lógica, ¿no?, de nuestro amor a Dios es el santo abandono. Si nosotros creyésemos únicamente en la existencia de Dios, pero nuestra fe se concluyese en eso, creo que hay un Dios todopoderoso que existe, pero claro, no sé cómo será ese Dios. Entonces, vete tú a saber. Entonces a mí me da miedo, ¿no? Pero claro, yo no solo creo que Dios existe, es que a mí también se me ha revelado, a través de Jesucristo, se me ha revelado como Padre providente que nos ama. Luego, claro, de ahí se deriva una plena confianza y un santo abandono en manos de Dios. Y aquí, por lo tanto, ¿no?, pues una afirmación básica, ¿no? El abandono en las manos providentes de Dios. Y dice, abandonar toda curiosidad malsana, con respecto al futuro. Pues sí, hay curiosidades malsanas. ¿Por qué dice malsana? Porque, hombre, hay curiosidades inocentes, ciertamente, ¿no? Pero hay curiosidades malsanas. Y yo creo que una curiosidad es malsana cuando en el fondo te está inquietando, te está quitando la paz, te está quitando intensidad de vivir el momento presente. Eso es malsano. Cuando algo te turba, te inquieta y te quita la intensidad de vivir el momento presente. Creo que yo en este programa, me parece que en alguna otra ocasión ya he hecho referencia a esa oración, ¿no? Esa oración que dice, Señor, a tu providencia confío el porvenir, el pasado lo arrojo a tu misericordia. Mi pasado, mi pecado lo arrojo a tu misericordia. Y mi futuro lo confío a tu providencia. Y yo solo me quedo con el momento presente para vivirlo en intensidad de amor. No, esta es la clave de la espiritualidad cristiana. El pasado lo arrojo a su misericordia y el futuro lo confío a su providencia. Y yo me quedo solamente con el momento presente, ¿no?, para vivirlo en intensidad de amor. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en el comentario de este punto 2115. En él decíamos que como que la enseñanza principal es que la actitud cristiana
justa, equilibrada, tiene que ser la de abandonar toda curiosidad malsana con respecto al futuro, que solamente Dios conoce, y entregarnos en la confianza en la providencia de Dios, ¿no? Al final hace un matiz, el punto que es importante. Dice, sin embargo, después de que ha insistido mucho en el abandono confiado a la providencia de Dios, dice, sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Vamos a ver, es un matiz importante, que no es negar lo anterior, no es quitarle fuerza a ese, el futuro lo confío a la providencia y me abandono en las manos de Dios. Pero sin quitar un ápice de eso dice, ojo, no interpretemos mal eso. La imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. O sea, que es que a veces nosotros podemos justificarnos, escudarnos indebidamente en que hay que confiar en Dios, hay que confiar en Dios, bueno, pues sencillamente para justificar nuestra imprevisión. No. O sea, el Evangelio afirma las dos cosas. Por ejemplo, con Lucas 14, 28. Aquí Jesús pone un ejemplo en el que Él da por supuesto que tiene que haber previsión. Pues dice, porque ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y a ver si tiene para acabarla? No sea que habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él, diciendo, este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey que sale a enfrentarse contra otro rey no se sienta antes y delibera si con 10.000 soldados puede salir al paso del que viene contra él con 20.000? Bueno, y así estos dos ejemplos los pone a raíz de otro, vamos, de una enseñanza suya, pero lo que nos interesa de este caso es que Jesús, lógicamente, cuando él habla del abandono confiado, no quiere decir que es un abandono sin una previsión por nuestra parte, ¿no? O sea, nosotros tenemos que poner también los medios para el discernimiento. Tenemos que poner los medios para el discernimiento. Dios quiere también que el hombre discierna sobre qué es lo conveniente, qué es lo prudente, en base a los datos que tienen. Ojo con confundir abandono confiado en la providencia en el futuro con imprevisión. Con imprevisión. Bueno, es verdad que Lucas 12:11 dice, cuando os lleven a las sinagogas, ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis de cómo os defenderéis, que el Espíritu Santo pondrá en vuestros labios las palabras adecuadas, ¿no? Y entonces alguien lee este texto y dice, pues fíjate, entonces yo ya no voy a un sacerdote, ¿no? Dice, pues yo ya no voy a preparar la homilía del domingo, porque aquí dice esto, entonces, si cuando os lleven a las sinagogas, no estáis pensando en que diréis que el Espíritu Santo pondrá en vuestros labios las palabras adecuadas, luego yo ya, conclusión de este texto, yo ya no preparo la homilía del domingo, lo que me salga. No, hombre, esa conclusión está mal sacada. Está mal sacada. El Señor quiere que pongamos los medios, quiere que seamos previsores, que seamos responsables, ¿no? La confianza en Dios no nos dispensa de los medios. Entre otras cosas porque Dios cuida de nosotros también a través de las causas segundas. De las causas segundas. Su amor providente hacia nosotros también, ¿no? O sea, no principalmente. Lo recibimos de las causas segundas. Aquel chiste, ¿no?, que me imagino que lo habéis escuchado, ese chiste que dice que estaba un hombre pues, en una situación extrema, estaba, bueno, pues en un momento en el que había habido una inundación y estaba el hombre pues que el agua le llegaba al cuello, sujeto a una rama y claro, pues él pide ayuda a Dios, Señor, sálvame, líbrame de perecer ahogado, ¿no?, en esta inundación, ¿no? Y claro, pasa por allí una lancha y dice, súbase, y dice, no quiero subir, no. Bueno, se va la lancha. Y él sigue pidiendo a Dios que, Señor, ayúdame. Pasa por ahí otra lancha, súbase usted, que antes de que sea tarde. Dice que no, que déjeme que yo le he pedido ayuda a Dios. Claro, finalmente el hombre se ahoga, pues, va al cielo, comparece ante Dios y se queja amargamente, ¿no? Y le dice, oye, allí te estuve yo pidiendo ayuda, ¿no? Y no me respondiste, y no me escuchaste a la ayuda que te supliqué. Y dice, hombre, te envié 2 barcas y no te subiste a ninguna de las 2.
¿Ya qué tenía que hacer? Ir en helicóptero. Tampoco te hubiese subido. Bueno, pues es un chiste, ¿no? Pero que tiene su miga, ¿no? Y la miga que tiene es que Dios de ordinario, su amor providente viene a nosotros a través de las causas segundas, ¿no? Ojo, o sea, Dios, que precisamente que es todopoderoso, Él guía y gobierna el mundo también a través de causas segundas, y nuestro prójimo también es una causa segunda, ¿eh? Por eso también nosotros estamos llamados a gobernar el mundo y a participar de esa realeza, de ser reyes y regir el mundo. Dios nos ha puesto, ¿no?, ese mundo en nuestras manos para que lo gobernemos y participamos de ese gobierno y esa providencia de Dios, siendo causas segundas para muchas cosas. Luego el abandono en la providencia, no lo podemos confundir con el quietismo. El quietismo es una herejía que también ha existido en la historia de la Iglesia. Es una herejía en la que, en nombre de la supuesta confianza en Dios, yo me cruzo de brazos, y claro, yo no pego ni un palo al agua, ¿no? Y estoy esperando en que Dios me salve. Oiga, eso no es confianza en Dios. Eso es ser un vago. Y luego, de alguna manera, intentar adornar ser un vago con una supuesta confianza en Dios. Eso es no caer en cuenta de que Dios también gobierna el mundo a través de causas segundas, etc. Por lo tanto, el quietismo también ha sido un error en la historia de la Iglesia. Ha sido un error ante el cual la Iglesia ha tenido que salir y rebatirlo como una herejía más. Hombre, es verdad que hoy en día el error más extendido no es este, sino que es el contrario. También es importante esto señalarlo. Hombre, podrá haber ese error también en alguna persona concreta, ¿verdad? Pero está mucho más extendido el error, bueno, pues de la falta de confianza, ¿no? Es decir, de nuestras angustias, ¿no? Yo creo que es muy, muy típico de esta generación actual, nuestras ansiedades y angustias por el futuro. ¿Y qué haré? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuántos? ¿No? Y nos parece que nosotros, que todo, o sea, nos preocupamos de esta vida como si estuviese todo en nuestras manos. ¿A dónde vas? ¿A dónde vamos, no? Entonces, ¿cómo buscar el equilibrio, ¿no?, entre ni ser un angustiado ni ser un quietista, ¿no? Pues yo creo que el equilibrio precioso sería el siguiente. El ideal es el ocuparnos de las cosas sin preocuparnos. Es una distinción que se me ocurre, ¿verdad? Y que la coja quien le ayude. Ocuparnos sin preocuparnos. Hay que ocuparse de las cosas, hay que poner los medios, pero sin preocuparnos, porque las pongo en manos de Dios y descanso. Me ocupo, pero una vez que me he ocupado, lo pongo en manos de Dios y me olvido, y está en buenas manos. Sin embargo, muchas veces nos preocupamos mucho y nos ocupamos poco, que eso suele ser así. Hay gente que se preocupa mucho, está todo el día angustiada, pero luego no hace nada, porque está casi bloqueada por sus preocupaciones. Lo que hay que hacer es preocuparse menos y ocuparse más. Y ocuparse y no preocuparse. Bueno, es una distinción que yo creo que puede ayudar, para que no caigamos en el quietismo, y sobre todo no caigamos en el pecado que es más predominante en nuestra cultura, ¿no?, que es la angustia, que es la falta de confianza, la falta de abandono, el no caer en cuenta de que Dios es Padre Providente, mis angustias, mi no sé qué, por la falta de confianza y falta de abandono en Dios, que suele ser uno de los pecados principales, ¿no? He aquí, ¿no?, pues una manera importante de examinar el primer mandamiento. Lo dejamos aquí, vamos a dar paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Soy José Padre, te llamo desde Valencia. Adelante. Escuchándole sobre esto que está hablando, a mí me ha surgido hace poco una pequeña duda, ¿no? Y es que, pues, yo cuando tengo que tomar una decisión así muy importante, ¿no?, intento sopesar, pero cuando es algo urgente, que tengo que hacerlo en breve, pues por casualidad
me veo un poco entre la espada y la pared, y tengo una moneda que una vez me regalaron de la Catedral de París, y entonces en una de las caras tiene la catedral y en la otra tiene una cruz. Y muchas veces lo sopeso ahí y tiro la moneda al aire y casi siempre apuesto por cruz, ¿no? Que es para tomar la decisión. Y las pocas veces que lo he hecho, porque no lo suelo hacer muy a menudo, no me gusta engancharme a eso, pues me sale bastante positivo y es como si el Señor pues me aclarara un poco la duda y no me ha venido mal. Y quería saber qué opina usted sobre eso. Muchas gracias. Hasta luego. Pues mire, yo le diría lo siguiente, se me ocurre a mí este consejo, ¿no? Puede ocurrir que una persona cuando se pone a discernir en una ocasión diga, no lo veo claro y tengo que tomar una decisión y la verdad es que las razones que veo a favor y en contra son al 50%. Entonces, bueno, pues tengo que tomar uno de los dos caminos, pues tengo que elegir uno. Bueno, pues voy a elegir uno u otro indistintamente. Lo que no le aconsejo es que usted guarde ahí una cierta superstición de que esta es un poco una moneda de la suerte que tiene la cara de Notre Dame y igual echando con esta moneda tengo un poquito más de seguridad que si echo con otra moneda concreta. Mire, si un día tiene que echar la suerte, échale usted a suertes, pero échale con cualquier moneda, ¿entiende? O sea, no con esa como si tuviese una especie de superstición de que a través de ella voy a tener más discernimiento. ¿Me explico? O sea, cuando uno no tiene un motivo más... ha rezado, ha pedido luz al Espíritu Santo, ha visto las razones por ahí en contra y tiene que tomar una decisión sin tenerlo claro, bueno, pues sencillamente, pues elija uno de los caminos, pero vamos, mi consejo es que no se ligue a una monedita mágica, ¿me explico? Porque que como tiene esta cara de Notre Dame y tal, no se ligue a eso porque a veces nuestro corazón fácilmente se ata a una superstición. También en esa elección, pues digamos, arbitraria, casual, que no tengo más remedio que elegir A o B sin saber cuál de los dos va a ser el correcto, pues también el Señor nos asistirá, ¿no? Nos asistirá y si nos equivocamos seremos humildes para rectificar. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por los programas que nos ayudan mucho. Yo quería hacerle una consultita. He relacionado con una hermana de oración, o sea que ella pues está muy adentrada a la oración. Y ella siempre dice que el Señor le habla y ella da dice, Dios me ha dicho tal cosa, que tienes que hacer esto, que tiene que hacer. Y como que a mí me un poquito como que, no perturbarme, sino, o sea que, no sé, o sea, tengo mis dudas, digo, no sé si viene de Dios o no, y entonces, o sea, ¿cómo podría yo discernir esa? Y otra, que por favor me volviera a repetirlo, esa oración que decía, el pasado lo arrojo a tu divina misericordia, el futuro a tu divina providencia, y el presente. De acuerdo, sí, le respondo por la radio. Sí, la oración lo que dice es, el pasado lo arrojo a tu misericordia, y el futuro lo confío a tu providencia. Lo confío a tu providencia y solo me guardo para mí el momento presente para vivirlo en intensidad de amor. Yo solo me quedo con el presente para vivirlo con intensidad de amor. Bueno, con respecto a la consulta que me hace, ¿no?, sobre su compañera conocida, etcétera, la verdad es que yo pienso que debemos de ser muy discretos. A mí no me parece muy prudente que alguien, por mucho que tenga una oración muy profunda, le diga a otra persona, a mí Dios me ha dicho que hagas esto, que hagas lo otro. Vamos a ver, yo pienso que tenemos que ser también un poco más humildes en nuestra expresión. Me parece que sería mucho más prudente que incluso si alguien en su oración, ¿no?, pues tiene esa inspiración de Dios para transmitir una cosa a otra persona, en vez de decirle, Dios me ha dicho que te diga esto, pues diga, pues mira, he estado rezando y no sé, me ha parecido en presencia de Dios, ¿no?, y me ha parecido pues que igual que es bueno que te dé este consejo. Pero eso de que Dios me ha dicho que te diga esto, como si estuviésemos ahí dando por supuesto unas locuciones interiores o lo que sea, tenemos que ser muy prudentes en eso. Tenemos que ser muy prudentes porque parece que estamos dando por discernidas unos supuestos dones sobrenaturales que la Iglesia no ha discernido. Basta con, como he dicho de una manera más sencilla, decirlo de una manera como la siguiente: mira, que he estado rezando por ti y mira, permíteme un consejo que también pues creo que el Señor me impulsa
me impulsa a transmitírtelo, ¿no? Pero eso de que me ha dicho que te diga, parece que suena locución, o una especie de revelaciones interiores, y yo creo que hay que ser prudente en esas manifestaciones. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí. Soy Daniel de Salamanca. Adelante. Yo escucho todos los días su programa y agradezco al Señor este medio tan bueno de formación, porque leyendo el catecismo yo solo no saco tantas conclusiones. Y quiero preguntar respecto a la Trinidad, en el apartado de la Trinidad, que en su apartado referido a la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe, en el punto 255, dice en el segundo párrafo: a causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo, el Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está todo en el Padre y todo en el Hijo. Y la cuestión que quiero preguntar es si, por ejemplo, en la Eucaristía, que está el Señor presente verdaderamente, está también el Padre y el Espíritu Santo. Esa es la cuestión. De acuerdo. Pues muchísimas gracias por su llamada y por su también atenta lectura del catecismo. Ciertamente ha citado el oyente un texto del Concilio de Florencia, que a su vez cita el Catecismo de la Iglesia Católica, el punto 255. Dice: a causa de esta unidad entre las tres personas de la Santísima Trinidad, a causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. Y la verdad es que el oyente ha sido, pues yo creo que muy, muy intuitivo, ¿no? Cuando ha dicho, bueno, pues esto si lo trasladamos a la Eucaristía, es verdad que la Eucaristía está sustancialmente presente el cuerpo y sangre del Señor. Pero claro, en el cuerpo y sangre del Señor está presente la persona de Jesucristo. Luego, claro, aunque es el cuerpo y la sangre del Señor el que está presente, lógicamente en él está presente la persona, la segunda persona, y con la segunda persona está el Padre y el Espíritu Santo. Por lo tanto, en efecto, ¿no?, junto con Jesucristo, junto con la segunda persona de la Santísima Trinidad, recibimos también al Padre y al Espíritu Santo, porque son inseparables, ¿no? Y el acto de la comunión es la unión con la Santísima Trinidad. De hecho, cuando las especies eucarísticas del pan y el vino se han disuelto en nosotros, pues de esa presencia eucarística, una vez disuelta, se pasa a ser inhabitación de la Santísima Trinidad en nosotros. Adelante, damos paso a una última llamada. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Sí, buenos días. Lo escuchamos. Quería mirar sobre el punto referente a la adivinación. Uh-huh. Adelante, lo escuchamos. Es decir, yo lo miro todo esto desde la percepción extrasensorial. Uh-huh. Y podría tener una explicación física, ¿no? Porque tenemos un cuerpo que tiene sistema nervioso que produce impulsos eléctricos. Te digo un poco todo así resumido, ¿no? El sistema nervioso funciona por impulsos eléctricos, y esto también produce una longitud de onda como la que produce la radio, que es decir, el que emite y el que recibe. Esto es referente a la adivinación, porque muchos se atribuyen a que esto es un poder, ¿no? Todos tenemos este poder extrasensorial dentro nuestro, como este chico que dice de la moneda, solo que se apoyan en cartas, en cosas falsas que esto no tienen que ver. Es decir, el momento que siente la percepción, lo hiciéramos cristianamente, es decir, viene desde Dios y esto Dios me lo permite, pero siempre encauzado a bien, pienso yo, no sé si logro explicarlo. De acuerdo, le respondo. Mañana vamos a entrar en ese tema que dice usted con mucho más detenimiento. Pero yo creo que no debe usted dar tan fácilmente por supuesto que eso sea fácilmente encauzable para el bien. También uno puede ser fácilmente tentado. Por otra parte, el futuro no existe para nosotros. Es decir, el futuro no existe. ¿Qué determinación vaya a tomar una persona, si va a pecar o va a ser santo o va a ser obediente a la voluntad de Dios? Eso, como todavía no ha decidido en su voluntad, no es perceptible por nosotros, ni por una especie de explicación nerviosa, como dice usted. O sea, no cabe la posibilidad, desde el punto de vista físico, natural, que alguien conozca el futuro desde el momento que está ligado a un ejercicio libre de la voluntad de alguien.
Y eso por esas percepciones nerviosas que dice usted no es captable, porque supondría conocer el ejercicio de la libertad de una persona, y eso solamente Dios puede conocerlo. Por lo tanto, podemos ser engañados también, y a la vez también podemos entrar a ser esclavos o a ser manipulados de ciertas argucias de Satán y sus ángeles. Ojo con esto, ¿eh? Mañana hablaremos de ello, para que también seamos muy parcos, porque vais a ver cómo el catecismo nos pide que seamos muy parcos en estos temas y que no nos dejemos engañar, ¿no? Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.